Buenos días. Celebramos hoy la Eucaristía como ese alimento que nos nutre en el alma, en el espíritu, para mantener la confianza siempre puesta en el Señor, para alimentar nuestra esperanza, para robustecer nuestra fe, nuestros nexos de amor de unos con otros. Ofrecemos la Eucaristía por el alma de Gilberto Antonio Gómez Márquez, intención familia Torres Gómez, y oramos con mucho amor también por la salud de Pura Restrepo, intención Dora Bedoya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hemos escuchado el texto de Jeremías en el capítulo 28, versos 1 al 10, donde el Señor, a través del profeta, habla a Ciro, el rey, y en Ciro se vuelve como a renovar, se actualiza, por decirlo de alguna manera, el pecado de Adán y Eva, que es la soberbia. Ciro, príncipe de Tiro, quiere dominar a Israel, que es un pueblo pobre, y en esa dominación él quiere mostrar su poder, su omnipotencia. Desconoce que Israel es el pueblo elegido de Dios. Ahí es donde se repite el pecado de la soberbia, de la altanería. Cuando desconocemos los planes de Dios y queremos implantar los nuestros. Hoy, en el siglo XXI, vemos muchas personas que están haciendo lo mismo de Ciro, aplastando a los pobres, apropiándose de las, valga la redundancia, de las propiedades, de las tenencias de los pobres. Por eso vemos hoy tantos desplazados, tantos sin tierra, tantos sin dónde reclinar su cabeza. Porque hoy el orgullo del hombre es aparentar, aparecer. Miremos, por ejemplo, esa guerra que hay hoy entre varios países en sacar primero la vacuna. Pero aunque lo digan que no quieren nada económico, es el poder que quieren mostrar. Somos los primeros. Así la regalen. ¿Pero a costa de qué? Vacunas que no tienen todavía todas las pruebas y ya las están mostrando como las eficientes. ¿A costa de qué? ¿De cuántas vidas podrán ser? ¿A costa de qué? De vidas que queden por ahí impedidas. No sabemos todavía. No hay que correr. Es darle tiempo al tiempo. Eso lo dice el Eclesiastés. Tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo de nacer, tiempo de morir. Es tratar de meternos en el tiempo de Dios, meternos en el tiempo de Dios, sin tratar de usurpar los derechos que le pertenecen sola y exclusivamente a Dios. Lejos de nosotros entonces el pecado de la soberbia, el pecado de la autosuficiencia. El pecado de la soberbia es la expresión máxima del egoísmo, porque se desconoce todo lo que tengo a mi alrededor y yo soy el que soy. Se diría el hombre soberbio, y el que merece ese título es solamente Yahvé, Dios, ese que se le reveló de una forma particular a Moisés. Yo soy el que soy, y a ese debemos rendirle culto, y no un culto cualquiera, culto de adoración. Y ese culto de adoración va también con un culto de acción de gracias por todo lo que el Señor hace en nosotros, por todo lo que el Señor nos permite hacer, pero que nosotros no podemos sobrepasar esos límites. El mar, cuántos ríos, cuántas quebradas le llegan al mar y no se rebosa.
El mar no puede pasar esos límites. Ah, padre, entonces el tsunami. No, esos son fenómenos. Pero lo normal es que el mar mantiene su medida. Y constantemente, ¿cuántos litros de agua le están llegando al mar? Yo les hago la propuesta. Pongamos una jarra de 3 litros debajo de una canilla y graduemos la canilla a una goterita por segundo. La vemos a la hora y ya la vemos más o menos. Y seguramente al otro día ya está rebosada la jarra. Nosotros no tenemos la posibilidad de impedir que esa jarra se rebose. Dios tiene el poder, no la posibilidad, sino el poder de hacer que el mar no se rebose, porque Él es todo. Entonces, es un llamado a que no nos dejemos perder en la soberbia, no nos dejemos perder en el egoísmo, sino que nos abramos al amor de Dios. Quizás esa soberbia fue la que manifestó el joven rico delante de Jesús. Su poder lo tenía centrado en lo que tenía, en las riquezas, en el dinero. Se sentía débil, se sentía gusanito si daba las cosas a los pobres. Es la falta de inteligencia espiritual del hombre. Este hombre del Evangelio le faltó inteligencia espiritual. Ya lo dice el Señor después, hablando con Pedro: todo aquel que deja padre, hermanos, madres, etcétera, tierras, por mí, por el Evangelio, tendrá 100 veces más. Es falta de riqueza espiritual, es falta de inteligencia espiritual. Podemos tener mucha inteligencia acerca de las cosas, inventar, crear cosas, medios de comunicación, medios de transporte, tantas cosas. Pero eso es una inteligencia que nos puede dar créditos mientras que estemos en la tierra. El que creó la bomba atómica, imagínense todo el mal que hizo. Entonces no todas las creaciones del hombre lo van a llevar a la realización. Y qué pesar uno pasar a la historia por crear un mal, la muerte, la destrucción, la desolación. No, tenemos que pasar a la historia como aquel que fue capaz de reconocer siempre en su vida a Dios y así lo transmitió a los demás. ¿Y qué transmitió ese hombre que descubrió a Dios? Bondad, ternura. Ese hombre que descubre a Dios desarrolla unos sentidos, y es el sentido de la escucha, el sentido de la palabra, el sentido del hacer, para formar, para realizar el plan de Dios. Dejémonos pues llenar del Espíritu de Dios. No nos dejemos envolver por la soberbia. Despojémonos de todo orgullo, de toda vanidad, y dejemos que Dios obre en nosotros sus prodigios. Así sea.